Dios bendiga su vida, qué bueno que están acá. También cualquier otra persona que hoy esté con nosotros por primera vez, sea bendecido por estar en este lugar. Quiero antes que nada, hermanos amados, pedirle que abra su Biblia por favor. Tenemos un par de anuncios, así que al final no se me vaya a ir porque quiero anunciar algunos eventos que tenemos ya próximos y queremos que tenemos que participar todos como iglesia, así es que no se me vaya a ir al final. Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, por favor, Mateo capítulo número 24. Estamos compartiendo una serie de temas que tienen como objetivo, hermano, preparar a la iglesia para los acontecimientos venideros. Estamos hablando un poco de escatología. Escatología es lo que habla acerca de lo que está por venir, los eventos futuros, lo que habla acerca de lo que va a suceder. Sabemos nosotros, hermanos, que en el mundo hay incertidumbre, en el mundo hay dudas, en el mundo hay preguntas, hay teorías también, ¿verdad? De todo tipo de lo que va a suceder. Hay preocupación, hay aflicción, hay temor por lo que está pasando. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que estar seguros de lo que va a pasar. Y tenemos que estar sabedores de algo que yo quiero que usted se grabe en el corazón. Por muy difícil que usted mire las cosas a nivel mundial, alégrese. Porque la Biblia dice, hermano, que cuando las cosas se están poniendo difíciles, nos alegremos porque nuestra redención está cerca. El día que el Señor ha establecido para nosotros como iglesia, hermano, cada día se acerca más. Y es normal que las cosas estén como están. Es normal que estén pasando situaciones difíciles. Es normal que el mundo esté, ¿verdad?, en ese constante problema que vemos, rumores de guerra y tanta cosa que está sucediendo que no entendemos, pero sabemos que el Señor tiene control de todas las cosas. Amén. Hemos hablado acerca del arrebatamiento. Sabemos que va a haber un arrebatamiento para la iglesia. Hemos hablado también de las bodas del Cordero. Hablamos de ese tremendo evento que va a suceder en los cielos. Hemos hablado también del tribunal de Cristo, el lugar donde vamos a ser recompensados por todas las obras que hemos hecho en el cuerpo. Y hoy vamos a hablar de algo que como iglesia no vamos a vivir, no vamos a atravesar, pero que es necesario que conozcamos. Hoy vamos a hablar acerca de la tribulación o la gran tribulación. Es necesario que sepamos esto porque de alguna manera la gente tiene que saberlo. Nuestros amigos, nuestros familiares que aún no han llegado a los pies de Cristo, la gente a la que le hablamos del Señor, tiene que saber que hoy es tiempo de gracia, día de salvación, dice la palabra. Hoy todavía es oportunidad para alcanzar esa vida eterna, pero sabemos que un día ese telón de la gracia se va a cerrar por un momento, así como la puerta del arca se cerró cuando Noé anunciaba y nadie le creía, a excepción de los suyos. Un día el Señor cerró la puerta. No es el hombre el que marca el tiempo, sino Dios. Un día la puerta de esa arca se cerró y ya nadie pudo entrar. Y cuando intentaron entrar ya fue tarde. Pero nosotros tenemos que decirle a este mundo que también después de ese evento glorioso que como iglesia vamos a atravesar, ese arrebatamiento, también va a haber una tribulación en la tierra. Amén. Mateo 24 y versículo número 21 dice la escritura lo siguiente, dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mire qué tremendo eso. Cual no ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Amén. Me llama la atención que diga esto porque nosotros sabemos que la tierra ha pasado por colapsos, ha pasado por momentos difíciles. La tierra le ha tocado pasar, usted ha visto guerras mundiales que devastaron territorios enteros, pero la Biblia dice que la tribulación que va a haber sobre la faz de la tierra es mucho más terrible que todo lo que este mundo ha vivido. Y esto que la humanidad ha atravesado por pestes, por hambre, por enfermedades, por destrucciones y todo, pero nada de eso es comparable con lo que va a pasar durante
ese periodo tremendo de la gran tribulación. Ahora, tenemos que entender lo siguiente. Algunas corrientes teológicas hoy en día están tratando de establecer en qué momento la iglesia va a ser levantada de la tierra. Algunos dicen que es lo que yo sostengo y es lo que he podido descubrir en la escritura y en la base bíblica que tengo, y es que la iglesia gloriosa va a ser levantada antes de esos 7 años de la tribulación. Pero hay otras corrientes que dicen que la iglesia va a atravesar la mitad de la tribulación, tomando en cuenta que de esos 7 años que va a durar la gran tribulación, 3 años y medio van a ser una temporada aparente de paz y una temporada aparente de tranquilidad, y que los siguientes 3 años y medio es donde se va a desatar toda la violencia y toda la destrucción. Hay quienes sostienen entonces que va a ser a la mitad de la tribulación que se va a la iglesia a levantar. Y hay otra corriente que sostiene que la iglesia va a atravesar toda la tribulación, de la cual sinceramente, hermano, yo no estoy de acuerdo, porque en realidad la tribulación no está diseñada para la iglesia de Cristo. La tribulación es parte de un trato de Dios para el pueblo de Israel, más que todo. La tribulación es parte de un trato de Dios para aquellos a los que Él vino y no le recibieron. Una cosa que quiero que usted sepa es lo siguiente. La Biblia dice: a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Entonces, cuando lo suyo no le recibió, entonces Dios abrió un paréntesis y comenzó a formar una entidad no conocida en aquel entonces llamada la iglesia. Y cuando la iglesia aparece, se detiene el tiempo que se venía contando para la nación de Israel, el pueblo de Dios. Y mientras nosotros como iglesia estemos acá, ese paréntesis no se cierra. Pero cuando como iglesia nosotros somos levantados, entonces el trato con Israel sigue y continúa. Y yo creo que la tribulación es el proyecto o es el tiempo donde Dios va a tratar con su pueblo que no le recibió, con su pueblo que no le conoció en la venida. Es impresionante ver, hermanos, cómo todo lo que el pueblo de Israel conocía apuntaba a que Jesucristo era el Mesías que había de venir. Desde el tabernáculo, todas las cosas, los muebles, todo lo que ellos sabían y conocían apuntaba a un Mesías que vendría. Pero cuando lo tuvieron enfrente, no le reconocieron, no lo aceptaron. Y entonces, el haberlo rechazado, de alguna manera, hermanos, para Israel ha provocado tremendas cosas. Es por eso que yo creo que en la tribulación Israel va a tener que reconocer que rechazó a su Mesías, a su Señor. Amén. Ahora, cuando nosotros vemos todo lo que dice Mateo 24, usted puede leerlo. Yo quiero leer los primeros versos, los versículos primeros. Mateo 24 es un capítulo tremendo que nos habla de las señales antes del fin, nos habla de la etapa tribulacionaria también. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Ojo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, cosa que ya está pasando. Hay por todas partes personajes que se hacen llamar Jesús o que se hacen decir que son el Cristo, que son hubo uno, usted lo conoció, ya murió, por cierto, de una manera tremenda, porque se autoproclamó Jesús hombre. Usted se acuerda de esa secta que se levantó, ¿verdad? La secta de Creciendo en Gracia era su nombre. Ellos se tatuaban el 666, se tatuaban las 3 S de salvo, siempre salvo. Y el precursor de esa
de esa secta se presentaba con sus seguidores como Jesús hombre o como el Jesucristo de estos tiempos. Ese hombre murió de una cirrosis hepática, aunque lo han querido ocultar, pero de eso murió, de una cirrosis hepática completamente terminado. Aunque sus fieles han querido decir que no murió, sino que se ha remontado más allá. Ahora él ya no se llama Jesús, ahora es Melquisedec. Ahora su esposa es la nueva encargada, delegada de Dios en la tierra. Aberraciones tremendas. Y la gente lo sigue, la gente está ahí creyéndoles. En Brasil hay otro hombre que se hace llamar Jesús y lo van a ver desde muchos lugares a pedirle milagros. En Europa hay otra persona también que se hace llamar Jesús y esa gente engaña todavía en estos tiempos. Eso quiere decir que ya estamos a las puertas de todo eso. Jesús advirtió y le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Ojo, oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, cosa que también ya estamos viendo. Terremotos de magnitud 7.8 hemos visto. Se rumora también que la famosa falla de San Andrés en Estados Unidos está cada día alarmando más a los científicos, porque han logrado detectar que hay movimientos telúrgicos que anuncian un terremoto de escala tremenda, y podemos ver cosas por el estilo. En Japón hay terremotos, la tierra está padeciendo porque cada día se acerca más el momento en que todo se va a desenlazar. Todo va a llegar a eso que el Señor ha hablado durante muchos años advirtiendo. Gracias, mi hermano. Y dice la Biblia que habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Imagínense únicamente el comienzo o el principio de todo lo que viene. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, mire qué tremendo, porque ese contexto del cual está hablando la palabra acerca de la predicación de ese evangelio del reino a todo el mundo, no lo está hablando para nuestros días, sino que lo está hablando para la época tribulacionaria. Es decir, que ese evangelio del reino será predicado aún en medio de la tribulación. Es terrible, hermano, saber que muchos están confundiendo la escritura y confundiendo los tiempos, porque a nosotros nos han, ¿qué puedo decirle yo? Nos han tratado de decir que estamos viviendo, o que nosotros vamos a vivir Mateo 24, pero en realidad Mateo 24 habla de la tribulación, y nosotros no vamos a estar en ese tiempo en la tierra. Yo quiero que usted tenga bien claro que usted no va a pasar a menos, ya sabe usted, ¿verdad? A menos que usted no quiera estar a cuentas con Dios, a menos que usted no quiera caminar de la mano con el Señor, a menos que usted no quiera, hermano, guardar su vida para el Señor, a menos que usted no quiera oír la voz de Dios, entonces no le queda alternativa. Pero si usted camina con el Señor, así como Enoc, usted va a ser levantado antes del diluvio, usted va a ser levantado antes de que eso suceda. Amén. Ahora, quiere decir entonces que Mateo 24 y todo lo que habla es comparable también con el libro de Apocalipsis, cuando habla de los sellos y cuando habla de los acontecimientos que se van a dar durante la tribulación. Porque nosotros encontramos, hermano, en el Apocalipsis y en Mateo 24 una comparación de los eventos que están sucediendo, y podemos ver nosotros que lo primero que nos anuncia Mateo 24 es la presencia
de los falsos cristos. Recuerde una cosa, hermano. Satanás, el diablo, como quiera usted llamarle, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Él no es creador, pero es un buen imitador. Él no puede crear nada, pero todo lo imita. Por ejemplo, él trata de imitar todo. Para cada don del Espíritu Santo hay una imitación satánica. Por ejemplo, el don de la profecía tiene en la adivinación su imitación, porque todo es, él trata de imitar todo aquello que es imitable. Entonces, por eso es que él va a tratar de, a través de la imitación, va a tratar de engañar a muchos diciendo que es el Cristo, o diciendo que el poder de Dios está sobre esa persona. Y muchos le van a creer porque, como es un imitador por excelencia, sabe imitar muy bien las cosas. Por eso el Señor nos dejó, hermano, algo muy bien establecido, que yo siempre se lo recuerdo a usted como pueblo. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Por eso no dice por sus dones, porque los dones, hermano, de alguna manera pueden ser imitables. Alguien puede pararse y profetizar, entre comillas, y aparenta que está profetizando. A lo mejor no está profetizando, sino que está adivinando, y la gente dice: qué tremendo ese poder. Pero cuando vemos el tipo de vida que lleva, nos damos cuenta que no es agradable a Dios, porque los dones son imitables, mas el fruto no se puede imitar. Porque el fruto es consecuencia de una relación íntima con el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice: mas el fruto del Espíritu es amor, y el amor no es imitable, nunca se puede imitar. Entonces el enemigo va a imitar muchas cosas. Por eso es que usted hoy, hermano, mira gente confundida. La primera confusión es que muchos dicen y que no es el mismo Dios, pues. Fíjese qué tremendo eso. Muchos que dicen: pero si es el mismo Dios, dicen, hablando de otras personas que están quizás en otras corrientes, dicen: pero es el mismo Dios, dicen. Yo les digo: no es el mismo Dios. Lamentablemente no es. No puedo sostener eso. Pero mire, ahí donde yo voy, dice, ahí también hablan lenguas. Sí, porque la Biblia dice que son lenguas angélicas. Pero también los demonios son ángeles caídos. Pero también ahí hay milagros. Sí, pero la Biblia dice que van a haber gente que a través de los milagros van a engañar. Hay muchas cosas que tenemos que considerar, y por eso debemos estar bien parados en la verdad que se llama Jesucristo. Amén. Y uno de los dones que debemos ejercitar se llama discernimiento de espíritu, para saber quién se está moviendo en un momento determinado. Cuando usted tiene ejercitados, hermano, el discernimiento de espíritu, usted puede decir: no, eso no. Entonces, lo primero que usted tiene que saber es que hay un movimiento que trata de establecer que hermano, que Dios es uno solo. Y ese movimiento se llama ecumenismo. Tiene tiempo de estarse gestando y tiempo de estarse trabajando. Es una agenda que está ahí, que trata de unificar a todas las iglesias. Hay reuniones que se están llevando a cabo a niveles muy altos, de esferas que nosotros no podemos detectar, donde la agenda consiste en que se forme una sola iglesia para tratar de evitar el problema que hay entre el Islam y el cristianismo. Entonces están tratando la manera de que todos aceptemos que es un mismo Dios. Y esa corriente, hermano, va a comenzar primeramente tratando de unificar supuestamente las religiones más cercanas, y va a tratar la manera de que todos nos unamos en una falsa unidad, porque la unidad solo puede existir entre el cuerpo de Cristo. Pero el que no es cuerpo de Cristo
no puede estar unido al cuerpo de Cristo. Entonces, oiga esto, el primer movimiento que usted va a ver, la persecución más fuerte sobre la iglesia, se llama ecumenismo. Venir días, escuche lo que le estoy diciendo, van a venir días donde esta agenda va a tratar de imponerse, donde van a tratar de llamarnos intolerantes, donde van a tratar de llamarnos a nosotros, hermanos, nos van a tratar de acorralar y nos van a tratar de meter en esa misma agenda, donde van a querer que participemos juntos con otras personas en tiempos de oración, en tiempos en eventos donde supuestamente vamos a adorar al mismo Dios. Y muchos van a caer en esa agenda. Imagínense que ahora usted ya lo ve, ya lo mira en estos tiempos. Usted ya mira en estos días, lamentablemente, con siervos, pastores, ya los ve participando de agendas como esas. Y usted se pregunta, ¿y cómo es que esa persona está ahí? Y que no se da cuenta. Y sabe lo peor del caso, que quien está orquestando el ecumenismo, ni siquiera, no es que podamos decir que es la iglesia de Cristo la que está orquestando unirse, sino que es la que se conoce como la iglesia tradicional la que está orquestando ese ecumenismo. Y el propósito de ellos es que todos se sumen a lo que ellos piensan. Mire qué tremendo lo que está pasando en estos días. Durante muchos años, la cabeza de la iglesia tradicional o las cabezas anteriores de la iglesia tradicional sembraron discordia y le decían a su gente, ¿verdad?, que nosotros éramos quienes, nos decían, los hermanos separados. Y nos decían un montón de cosas y que éramos satánicos y que esto y que el otro durante mucho tiempo. Pero hoy resulta que como la agenda se está acelerando, hoy resulta que les están diciendo otra cosa. El mensaje es distinto. Hoy el mensaje resulta es que es el mismo Dios. Fíjese qué tremendo. Y muchos están creyendo ese cuento. Y yo le quiero decir una cosa, lastimosamente a mí me preguntan y me dicen, pastor, ¿y que no es el mismo Dios? No, hermano, por el amor de Dios. ¿Y por qué dice usted eso, pastor? Es que mire, hermano, usted solo tiene que ver lo que está detrás, no lo que está enfrente. Mire lo que está detrás. Lo que está al frente parece bonito todo. Mire lo que está detrás. Para empezar, nosotros, el cuerpo de Cristo, somos cristianos. Mire a su hermano y dígale, nosotros somos cristianos, seguidores de Jesús, adoramos a Cristo. Ellos son marianos, no cristianos. Cristo para ellos no ocupa el primer lugar, porque para ellos Cristo sin María no es nadie. Y yo no puedo sumarme a esa agenda, amén. Pero ese no es el tema de hoy, aunque se entre. Pero sí es interesante que entendamos que eso es lo que va perfilando las cosas para entrar en ese mover. Yo le digo una cosa, hermano, la gente que se quede en el periodo de la tribulación va a sufrir una persecución tremenda. Los van a perseguir de un lado, los va a perseguir el Islam, y hermano, va a ser cosa tremenda. Por eso es que usted tiene que entender, hermano, que la cosa no va a ser fácil. El engaño va a ser terrible. Va a aparecer un imitador, alguien que va a prometer la paz, porque el propósito es engañar. El imitador imita para engañar. Lo que quiere es venderse como la octava maravilla del mundo, la solución para los problemas del hambre, de la miseria, de la escasez, de la guerra. Ese personaje conocido como el anticristo
tiene como objetivo presentarse como la salvación para la humanidad. Y lo que la Biblia me enseña es que va a engañar. Aún hasta el pueblo judío va a ser engañado. Por eso dice la Biblia, incluso para nuestros tiempos, dice la Biblia que estos son tiempos peligrosos, donde aún los escogidos pueden ser engañados. Por eso es necesario, hermano, que nosotros nos mantengamos siempre, siempre en comunión con Dios. Siempre, hermano, aprendiendo. Siempre, hermano, fundados sobre la roca. Yo siempre he dicho una cosa, hermano, mire, quiero que usted lo guarde aquí en su corazón esto que le voy a decir. Alguien que tiene doctrina no fácilmente es engañado. Es engañado el que no tiene fundamento doctrinal. Porque dice que para que no seamos llevados como de arriba para abajo, ¿verdad? Como la palmera que la lleva así el viento, por cualquier viento de doctrina. Usted, cuando tiene una doctrina clara, cuando sabe, hermano, lo que va a pasar, cuando sabe discernir las cosas, la doctrina es para usted, hermano, un fundamento, es una roca donde usted está parado. Por eso yo le quiero decir algo. Usted ha visto esos postes grandes de luz, esos de cemento donde están los postes de la calle. Usted ha visto que esos postes tienen un cable acerado que lo sostiene. Para el cristiano ese cable acerado se llama doctrina. Si usted tiene doctrina, usted le puede venir con cualquier cuento de camino real, pero usted tiene doctrina y usted dice: no, a mí no me venga con eso. Yo sé lo que la palabra dice, yo sé lo que está escrito en la Biblia, yo sé que lo que está en escritura. No me venga con fábulas, no me venga con leyendas, no me venga con que yo creo, no me venga con que yo pienso, no me venga con nuevas revelaciones. Yo sé lo que he creído y yo sé lo que está en la palabra. Cuando usted tiene doctrina, no lo mueve nadie. Pero el problema es que el pueblo de Dios ahora, hermano, no quiere doctrinarse. El pueblo de Dios ahora quiere profecía. El pueblo de Dios ahora quiere otro montón de cosas. Mire cómo estaremos, hermano, de raquíticos espiritualmente. No aquí, hablo del pueblo, el pueblo de Dios. Se lo voy a plantear de esta manera. Usted ya me conoce y sabe que lo que le voy a decir se lo dio con madurez. Alguien quiere hacer un evento y tener éxito y llenar un lugar. Nunca va a pensar en un predicador. Va a pensar en un ministro de alabanza, porque sabe que el pueblo corre a un concierto de alabanza, pero no a una predicación de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque buscamos lo que nos gusta y no lo que necesitamos. Son tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Usted necesita palabra, usted necesita doctrina, usted necesita también adorar a Dios, usted necesita todo, porque la Biblia me enseña, hermano, que esto es un todo. Pero no puede dejar una cosa por la otra. Usted habla con el 100% de los cristianos y habla de este tipo de cosas y el 70% no le sabe responder. Pero sí se sabe la última alabanza, pero sí se sabe la última canción de fulano, sutano y mengano, pero no le sabe responder cuándo va a ser la tribulación, cuánto va a durar, cómo va a ser. No sabe tampoco el rapto, no sabe muchas cosas, no sabe ni siquiera dónde está parado. Y por eso de repente vienen ahí con su cuento nuevo y engañan a medio mundo y se quedan hasta que ¡wow! Eso no lo había visto yo, dice la gente. Sí, porque no estamos fundamentados. Amén. Así que toque a su hermanito amado y dígale: el fundamento del cristiano es la palabra. No, pastor, el fundamento es Cristo, pero Cristo es el verbo. ¿Usted quiere saber? Dice la Biblia: en el principio era el verbo. En pocas palabras dice: en el principio era la palabra. Palabra. Mire, hermano, yo estoy claro de una cosa, y lo hablaba con mi esposa el día de ahora, y decía: qué tremendo es llegar a este entendimiento,
que todo lo que Dios va a hacer en nuestra vida lo va a hacer a través de la palabra. Todo lo que Dios va a hacer en tu vida lo va a hacer a través de la palabra. Porque la palabra lava, porque la palabra liberta, porque la palabra convierte, porque la palabra sana. Yo no conozco, hermano, ningún milagro de Dios que no haya sido hecho por una palabra. Cuando miraba a un leproso, la palabra lo limpiaba. Cuando miraba a un paralítico, la palabra lo hacía caminar. La palabra que sale de la boca de Dios es la que ocasiona todo. Vosotros, dice, ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice la Biblia. Y dice, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la roca. Pues mire qué tremendo, la palabra es todo, hermano. Por eso, entre más tiempo usted esté en contacto con la palabra, mayor va a ser la obra de Dios en usted. Entre más contacto tiene usted con la palabra de Dios, más es su restauración, más es su crecimiento, más próspero se vuelve usted. ¿Por qué? Porque la palabra hace que el alma prospere. Y si el alma prospera, estoy prosperado en todas las cosas. La palabra es el centro donde nosotros estamos fundamentados. Si hay palabra, no va a haber espíritu de anticristo en nosotros. Luego vemos, hermano, también que el otro sello, dice la Biblia, que el otro sello, el segundo sello del Apocalipsis, es el que quita la paz. Y Mateo nos habla de guerras, nación contra nación. Y me llama la atención, hermano, que nosotros solo estamos viendo rumores de guerra. Se ha dado cuenta que a cada rato salen ahí, ¿verdad?, imágenes que los chinos ya están listos, que Rusia ya está listo, que el otro ya está listo y todo el mundo está listo, pues. Pero nadie aprieta el gatillo primero, ¿verdad? Están todavía como aquellos episodios, ¿verdad?, cuando estábamos chiquitos. ¿Se acuerdan cuando estábamos chiquitos y nos enojábamos con algún compañerito? ¿Y qué? ¿Y qué? Y el otro, ¿y qué? ¿Y qué? Y nadie, ¿va? Y entonces solo era el pleito, pero nadie empezaba el pleito, ¿va? Así están ahora. Si te mueves de aquí, te disparo. Y el otro, si me haces algo, yo también. Y parece potencia. Y le quiero decir una cosa, hermano, que uno está sabedor que con un botón que aprieten se acaba todo esto. Pero ¿y qué es lo que impide que ese botón se apriete? Pues que todavía estamos aquí, mi hermano. Que todavía como iglesia estamos aquí. Eso es lo que impide que suceda todo eso. Lo que está frenando, hermano, lo que está deteniendo, está frenando, lo que está deteniendo todo eso, somos usted y yo. Porque dice la Biblia incluso que en estos momentos hay alguien que está impidiendo la aparición visible del anticristo. ¿Y sabe quién es ese que está impidiendo? Se llama Iglesia de Cristo. Estamos impidiendo que el anticristo entre en escena, porque él no se va a poder mover mientras la iglesia esté aquí, porque el Espíritu Santo que está sobre nosotros mayor y más poderoso es. Pero al no estar nosotros, entonces le queda el camino libre. Entonces la tribulación va a ser marcada también por eso, por la pérdida de la paz. Luego dice que el tercer sello es el hambre. Estamos viendo nosotros a cada rato imágenes de niños que mueren desnutridos, ¿verdad? Siempre ponen imágenes de niños del África. Pero no hay que ir muy lejos. Hay hambre en muchos lugares de la tierra. Aquí en nuestro propio país hay hambre en algunos lugares. Pero eso no es comparable con lo que va a pasar en la tribulación. En la tribulación el hambre va a ser desastrosa. Muchos van a padecer de hambre tremendamente. El cuarto es la muerte. Pestes, terremotos. Y todo esto solo en la primera mitad. El quinto sello, comienzan a aparecer los mártires, el derramamiento de la sangre de aquellos que van a ser decapitados dentro de la tribulación.
Y entonces es cuando aparece la segunda mitad, que es la gran tribulación. Porque la gran tribulación en realidad es la segunda mitad. Porque la primera mitad es la tribulación, pero la gran tribulación es los segundos 3 años y medio, que son los más terribles. En esa última mitad de la tribulación, en esos 3 años y medio, ese anticristo que había hecho un pacto de paz quiebra el pacto y comienza la persecución más espantosa que el pueblo judío va a tener en su historia. Mire qué tremendo cómo el pueblo judío ha sufrido persecuciones. Hubo un holocausto que, aunque lo quisieron negar y tapar por años, la historia nos ha demostrado que existió en manos de este famoso Hitler. ¿Cuántos judíos fueron muertos en esa era? Expulsados, perseguidos. Tenemos nosotros incluso en El Salvador un personaje que dio pasaportes a algunos judíos para evitar que fueran masacrados. Una historia tremenda. Y así por la historia nos muestra que los judíos han sido perseguidos, pero no han querido nada con el Mesías. Y hoy podemos ver que en la tribulación, en esa segunda etapa, la persecución sobre ellos va a ser todavía más tremenda que todo lo que han vivido. Y en Apocalipsis 12 nosotros podemos ver que se autoriza a Satanás a perseguir por 42 meses a la mujer vestida de sol, que representa a Israel. Entonces, esta última mitad, estos últimos 3 años y medio, comienza con una gran persecución sobre la nación judía, la cual Jesús le anunció a sus discípulos y le dijo: los van a perseguir y los van a entregar y los van a matar. Mire todo lo que le dijo el Señor. Por eso es que ese Israel incrédulo, ese Israel que no recibió a su Mesías, ese Israel que es engañado por ese falso profeta del cual Apocalipsis habla, tiene que ser decepcionado al final y tiene que ser derribado como Saulo fue derribado. Usted se recuerda que Saulo era el emblema, Saulo era, digamos, el estandarte, ¿verdad? Él era enseñado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día. Él representa todo lo que el judaísmo representa, pero Jesús lo tuvo que derribar. Perseguidor de la iglesia, dice la Biblia, pero Jesús se le apareció en el camino, lo derribó y le presentó el verdadero evangelio. Y cuando estaba en el suelo le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Porque aquel que lo derribó le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Israel solo va a poder reconocer a Jesús como Mesías cuando esté derribada, cuando no tenga opción, cuando esté totalmente ya en las últimas, cuando no le quede remedio. Entonces va a tener que reconocer a su Mesías, a lo que siempre se han negado a reconocer. Hablo del judaísmo ortodoxo, ¿verdad? El que no ha reconocido todavía a Jesucristo como su Mesías. Aquellos que dicen que su Mesías no ha venido, aquellos que están esperando a un Mesías diferente, aquellos que esperan a un rey, pero no reconocieron al que vino con forma de hombre a humillarse y pagar el precio. Ellos van a tener que ser decepcionados por un sistema del mundo que les va a dar la espalda, que los va a perseguir. Todo para que el Señor pueda obrar en sus vidas. Entonces, ese Israel del cual la Biblia habla, un Israel que cae en la apostasía al creer en ese personaje que se levanta como la solución del mundo,
Para ellos ese personaje va a encajar perfectamente con la descripción que ellos tienen del Mesías que esperaban. Por eso es que lo van a aceptar, porque para ellos va a ser como lo idóneo. Recuerden que el problema que tuvieron con Jesús, la Biblia dice que el problema que tuvieron con Jesús, el velo que tuvieron con Jesús, por lo cual no le reconocieron, es porque dijeron: pero este es el hijo del carpintero. Por eso no lo pudieron reconocer como el Mesías. No lo pudieron reconocer porque ellos esperaban a alguien que viniera a libertarlos, alguien que viniera con poder. Pero este nuevo personaje que se presenta en la tribulación encaja perfectamente con todo lo que ellos esperan de un Mesías. Por eso lo reciben, por eso pactan con él, por eso es que ellos lo adoptan y caen en la apostasía por esto. Pero al final lo decepciona y este personaje se convierte en el perseguidor. Entonces el Israel va a ser perseguido con el deseo de exterminarlo, pero Dios lo va a preservar. Mire cuánto ama Dios a la nación de Israel. Por eso nosotros, hermanos amados, a pesar de que en estos momentos Israel como nación, como tal, yo pude estar en una reunión donde estuvo el embajador de Israel en El Salvador. El embajador de Israel convocó a un grupo de pastores para que acercar la relación de ellos con los pastores y con el pueblo evangélico de El Salvador. Y veíamos una cuestión tremenda, ¿verdad? Veíamos que todo parecía que concordaba hasta el momento donde hablábamos de Jesús. Porque todo estaba bien mientras hablábamos de Dios, pero al hablar de Jesús la cosa ya se ponía difícil, porque ese es lo único que nos separa, decían ellos. Imagínense, lo único, ¿verdad? Lo único, pero lo más importante, hermano. Y dicen ellos: no, es que nosotros somos amigos del pueblo evangélico. Pero todavía está eso, dicen. Ellos esperan su Mesías. Nosotros hemos entendido que Jesús es el Mesías. Nosotros ya no esperamos un Mesías. Nuestro Mesías ya vino, hermano. ¿A quién esperamos nosotros? Al amado. Porque Jesús como Mesías ya vino para nosotros. Ahora estamos esperando que el amado regrese por la amada. Eso esperamos nosotros. Ahora ellos esperan por primera vez a su Mesías. Qué difícil. Luego en la tribulación, hermano, usted va a ver cosas terribles, juicios de Dios tremendo, trompetas que suenan y que sueltan la ira de Dios, y cosas impresionantes que usted puede leer en la Biblia, que aparecen en la tribulación. De hecho, habla de una destrucción. La mitad o la gran cantidad, la mayor cantidad de agua sobre la tierra va a ser contaminada. La Biblia habla de algo, una estrella que cae sobre la tierra. ¿Sabe usted, hermano, que aún los científicos saben que la posibilidad de que eso suceda es muy, pero muy alta? Muy, pero muy alta. Habla de una estrella llamada Ajenjo, que significa amargo. Lo dice la Biblia. Y esa estrella, al caer sobre la tierra, contamina la mayor cantidad de agua sobre la tierra. Comienzan a suceder cosas impresionantes. La gente va a ser perseguida, la gente va a ser atormentada. Pero dentro de todo eso, todavía el Señor va a estar obrando. El evangelio del reino, oiga, el evangelio del reino, tal como ahora lo están tratando de introducir, no como deberíamos de predicarlo. Escuche esto, porque ahora predicamos un reino invisible. Amén. Un reino invisible que está dentro de nosotros. Pero el evangelio del reino
será predicado por 144,000 personas en el periodo de la gran tribulación, diciendo, cuando dice la Biblia, y este evangelio del reino será predicado, dice. Por eso nosotros hoy en día, hermanos, predicamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros a la iglesia no le predicamos el evangelio del reino tal como se debe predicar o como se va a predicar en la tribulación, sino que nosotros hablamos, hermano, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos nosotros de la iglesia, hablamos nosotros del rapto y todo eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos compete a nosotros como iglesia. Pero al ya no estar la iglesia, se va a predicar un evangelio que habla de un reino establecido por Dios literalmente en la tierra, un milenio, un reino establecido aquí, donde Cristo va a gobernar literalmente 1000 años esta tierra. Algunos están hablando del reino aquí ahora, diciendo que el reino ya está, que el reino está establecido, que el reino está aquí, y hablan de un reino literal. Pero yo quiero decirle que eso no es cierto. El reino invisible de Dios está aquí, pero no aquí. ¿Sí me agarró eso? El reino invisible de Dios está aquí, pero no aquí. El reino se va a establecer aquí, al final de la tribulación, cuando venga el Señor a establecer el reino milenial. Entonces se va a establecer un reino acá. Pero por el momento el reino está aquí en el corazón de los hombres, está ahí sembrado en nosotros a través de la palabra, a través del evangelio. Ahí está en nuestra vida. En esta última mitad, quiero ir terminando, dice que habrá abominación espantosa. La bestia cuya operación es por acción de Satanás se hará pasar por Dios en el templo. Abominación desoladora. Va a obligar aún a los israelitas a dejarlo todo en sus casas y huir de sus tierras. Aquellos que rehúsen rendirle culto a esa bestia. Pero aún así habrá un remanente fiel ahí, un Israel fiel. Habrá milagros mentirosos del anticristo y del falso profeta que van a engañar a muchos. Y entonces estos años de tribulación terminan con la segunda venida del Señor. Ese es el momento donde todo ojo le va a ver, donde Él va a venir en la gloria del Padre a instalar su reino milenial que se ha estado predicando en la tribulación. ¿Y por qué no nos interesa a nosotros ese reino milenial, hermano? Sí nos interesa saberlo. Porque hermano, que Cristo hace reino milenial en la tierra, nos con él, bajarse con él. Significa que para nosotros es por eso este reino, y al final de la tribulación termina con la del Señor. De todos nosotros, según algunos teólogos, que de la comunidad europea, romana, esto va a ser una
a mi criterio, no, pero a mi criterio era doctrina. Pues yo creo que el nacimiento de Cristo tuvo que haber sido en los tiempos donde en esta tierra se creó un género de música que trastornó todo, que se llamó rock. Y yo creo que al momento que el rock estaba entrando en su apogeo, el anticristo estaba naciendo, porque tuvo que haber sido recibido de la misma manera que allá, aquí. Si usted calcula eso, usted se va a dar cuenta más o menos cómo podrán dar la cosa. Entonces, yo creo que ese personaje ya está en escena. Lo que pasa es que está guardado, está silenciado por la iglesia. Cada vez que la iglesia o anda para decir fulano de tal, no es, ese está escondidito, lo tienen guardado, lo tienen ahí tras de la cortina. Hasta que ya nos demos nosotros, va a salir a la luz y se va a presentar como una persona madura. Los fulanos gobernadores y todo, hasta que su mejor edad para comenzar entre los 60 y 70 años, esa es la edad en la que gobiernan. Vuélele pluma a usted de qué años habrá sido eso, 60 por ahí, lo del rock, ¿qué años habrá sido? 60, 66 por ahí, ¿verdad? Por etapa o su apogeo, donde distorsionó. Decirle que el rock fue la música más a la raza humana. Si usted se da cuenta, esa generación Gusto fue una generación casi perdida. Drogas, inmoralidad y todo lo que es culto al diablo se dieron durante esa etapa. Por eso, hermano, usted tiene que tener mucho cuidado. Yo algún día le pido al Señor, pero algún día será, no sé, Dios va a hablar. Pero piensa usted acerca de los géneros musicales, porque no todo de Cristo representa una opción para adorar. Usted tiene que entender eso, porque los géneros de música tienen una función, que la música está compuesta por tres cosas. La música tiene una composición de letra, melodía y armonía, y las tres cosas una parte del espíritu. Entonces, cuando usted, hermano, entiende eso, usted sabe que hay géneros de música que trastornan, como el rock and roll, como el rap, como el reggae, como el perreo, como el reggaetón. Y a todo eso ponerle letra cristiana la hacen creer a la gente que están adorando a Dios, pero su cuerpo está recibiendo impulsos que lo llevan al desorden. Por eso usted mira jovencitos cristianos decir que son cristianos, pero pueden vivir. Eso es un desestabilizar, son orden, porque es porque han sido ministrados por rap y por eso recto a su alma, aunque la letra parezca bonita. Ya le dije que eres un milagro por excelencia. Amén. Terminamos de esto. Yo no sé por qué dicen las cosas que no. ¿Quién me manda a mí meterme en esto? Pero si le voy a dar cada vez de desorden, de muchas cosas,
oyendo, nombres de grupos cristianos. ¿Qué acaba ese problema? ¿Quién dice que podemos usar algo que ya fue usado por el enemigo? No se puede. No está usando a viejo hombre. Y recibe esto que está sucediendo. No vamos a dar cuenta. Hay una organización que es como el nuevo orden mundial. El orden mundial es como dominantes. Masonería, cosas a los cuales muchos cristianos se afinan. Pasa en este mundo a nivel humano. Son ellos los que toman decisiones, los de altos rangos. Mira el billete de dólar. Ese billete tiene un montón de signos que ver con la masonería. El hoyo Osiris, la pirámide masónica. Están escritas ahí. Lo que hoy están llegando al mundo, donde la nube más. Eso creo que bien, tenemos que agarrar bien de la masa. El momento más importante. ¿Por qué? Tenemos que agarrar no podemos estar así el evangelio. Tenemos podríamos ser la generación y la arrebatamiento. Hermano, analícelo, estúdielo. Vea cómo dice su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. David decía: cuánto amo tus mandamientos más que al oro, y que al oro muy puro, Señor. Es tiempo que la iglesia ame su palabra. Es tiempo que la iglesia, hermano, vuelva a ese fundamento de la palabra. Es tiempo que volvamos, hermano, a ese amor, ese enfoque. La novia debe estar preparada, debe estar lista, la novia debe estar esperante, la novia debe estar decidida. No debe estar contrario. Hermano amado, yo le pido en este momento un segundo, dígale
desapercibidos. Esta iglesia está y no queremos estar contigo. Queremos estar despiertos espiritualmente. Señor, gracias por tu palabra en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos estás devolviendo, Señor amado. Nos estás trayendo a esa escritura que tal vez ya conocíamos, pero nos está refrescando el entendimiento, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele palmas al Señor, mi amado.